Ya es, antes de entrar al caso clínico, quisiera brevemente dar unas acotaciones puntuales. No se trata de una charla de abordar todo el tema de muerte súbita, sino de algo puntual relacionado con el caso clínico. Como ya lo dijo el doctor Eber, la definición de muerte cardíaca súbita es de una forma natural que ocurre de manera inesperada en el tiempo. Uno quiere decir que uno no lo esperaba, ¿no? Presumible de origen cardíaco, acompañado con la pérdida de conciencia de manera brusca, que aparecen que ocurre a la hora de haber iniciado los síntomas en presencia de testigos, ¿no? Y también se dice, se define a las 24 horas si es que no hubo testigos o desde su último avistamiento. Puede ocurrir en personas con o sin cardiopatía conocida. En cuanto a la epidemiología, tenemos que, como lo dijo ya el doctor Eber, más o menos el 50% de las causas de muerte cardiovasculares lo hace la muerte súbita cardíaca, siendo a veces cerca de la mitad de la primera manifestación de una cardiopatía, esta forma de esta presentación, ¿no? La incidencia con la edad es variable. Niños es de 1 cada 100.000 personas, adultos 50 cada 100.000 personas por año y ya mayores, octava década, séptima y octava década, más de 200 por 100.000 personas año. Los síndromes relacionados con muerte cardíaca súbita en corazones estructuralmente normales es el síndrome QT largo, QT corto, síndrome Brugada y una taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. Tenemos que los varones tienen una mayor incidencia que las mujeres, aún ajustando los riesgos de factor coronario, es mucho más frecuente en varones y también sabemos que los deportes se asocian con la muerte súbita cardíaca, pero en poblaciones muy específicas. ¿Por qué ocurre la muerte súbita cardíaca? Sabemos que con el 85% el desenlace fatal final va a ser una fibrilación ventricular, el 15% restante por una asistolia, bloqueo auriculoventricular completo o una disociación electromecánica. Como les dije, la incidencia, los casos nuevos van a estar en aquellos pacientes que ya tienen una fracción de eyección baja, deterioro de la función cardíaca, aquellos que tienen una parada cardíaca o una fibrilación ventricular. Es más frecuente que se produzca en ellos, pero si hablamos de números absolutos, lo podemos encontrar en la población general. Obviamente aquí están todos aquellos que debutan como primer síntoma, primera manifestación clínica con una muerte súbita cardíaca. Y en el tiempo, en la edad, vemos que jóvenes predominan las miocardiopatías hipertrófica como etiología de la muerte súbita cardíaca, miocarditis, cardiopatías congénitas, las cardiopatías genéticas hasta tercera, cuarta década de vida, y posteriormente se ve que el aumento, la causa es la cardiopatía isquémica. Bueno, sabemos que la causa más frecuente de la muerte súbita cardíaca es la cardiopatía isquémica, fase aguda de un infarto, con una taquicardia ventricular polimórfica o fibrilación ventricular. Llega el paciente, muchos ya lo conocen, con un ST elevado, el dolor isquémico y el desenlace final, una fibrilación ventricular. Pero no es nuestro tema. Nuestro tema es abordar en un paciente que tiene un corazón estructuralmente normal. La primera esquema que nos podría ayudar ante un episodio de una muerte súbita cardíaca sería evaluar si hay enfermedad estructural en el corazón. Si con los exámenes complementarios vemos que sí hay, podemos pensar la isquémica o no isquémica. La isquémica, un paciente revascularizado, fase aguda de un infarto, coronario crónico, bypassado, o no isquémica, entra en las cardiomiopatías infiltrativas, inflamatorias, etcétera. A nuestro tema, si no hay cardiopatía estructural después de todos los exámenes realizados, vamos a encontrarnos con las canalopatías, que es el síndrome QT corto, QT largo, síndrome Brugada,
taquicardia catecolaminérgica, fibrilación ventricular idiopática, que todas estas van a terminar en una taquicardia ventricular polimórfica o fibrilación ventricular. Bien, voy a decir 4 cosas puntuales de cada uno, lo más relevante para entrar luego al caso clínico, ¿sí? El síndrome de QT largo es un trastorno hereditario que tiene 2 características importantes. Tiene el QT alargado en el electrocardiograma y la presencia de arritmias tipo taquicardia ventricular polimórfica torcida de puntas. La prevalencia viene de 1 entre 3.000 a 5.000 individuos. Se presenta en la segunda década de vida, la presentación más frecuente a esa edad. Una mortalidad que puede llegar hasta a un 5% en pacientes sintomáticos con síncope y tiene diversos tipos. El 90% lo conforman el QT largo tipo 1, 2 y 3. Cada uno está relacionado con una mutación genética, ¿sí? El QT largo tipo 1 con un determinado gen y así sucesivamente 2 y 3. Cuando veamos todos estos tipos de canalopatías nos vamos a dar cuenta que hay una variabilidad genética, hay una penetrancia variable, ya que una sola mutación puede producir varias enfermedades y a la vez varias mutaciones te pueden producir una sola enfermedad, ¿no? QT largo tipo 1, su mecanismo es porque hay una disfunción de los canales de potasio, una disfunción en los canales de sodio, fundamentalmente el QT largo tipo 3. Todo eso hace que se prolongue la repolarización y se ve reflejado con un alargamiento del QT en el electrocardiograma. El diagnóstico QT largo mayor de 480 milisegundos o una puntuación diagnóstica más de 3 puntos, ¿no? También se hace un diagnóstico clínico con un QT de 460 acompañado de parada cardíaca o síncope arrítmico. No hay que olvidarse de los fármacos que producen o prolongan el QT, tener mucho cuidado y se usa beta bloqueantes en estos 3 síndromes. Tenemos la forma del electrocardiograma en el QT largo tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y un caso, por ejemplo, en nuestro hospital, un paciente femenina, 12 años, con un QT en un Holter aproximadamente 540, 520, y se logró hacer un test genético donde se vio una mutación genética en el gen KCNQ1, dando un diagnóstico de síndrome QT largo tipo 1. Las guías son claras, más de 480 milisegundos o más de 3 puntos en la escala diagnóstica. También teniendo el gen o la mutación genética se hace diagnóstico y la terapia va a ser siempre un cardiofibrilador acompañado de medicamentos, en este caso beta bloqueantes. QT corto es un trastorno hereditario también caracterizado porque te da fibrilación ventricular en un corazón estructuralmente normal. Está acompañado a una mutación genética y su mecanismo fisiopatológico está dado porque existe una hiperfunción en los canales de potasio. La mutación genética está ahí haciendo que la repolarización se acelere, por lo que el QT se ve acortado y reflejado en el electrocardiograma. Es muy letal, alta mortalidad a los 40 años, más del 40%. Y fármacos para usar, nuevamente, no son indicaciones de clase 1, son indicaciones de clase 2, pero la quinidina o la isoprenalina en tormentas eléctricas también se sugiere. Las guías lo señalan. Diagnóstico, QT menor de 360 acompañado con mutación patogénica, antecedente familiar o superviviente de una parada cardíaca con TB o FB. El tratamiento también va a ser un cardiodefibrilador para aquellos que tienen QT corto y han sobrevivido de una parada cardíaca o aquellos que presentan síncope arrítmico. Síndrome de Brugada, ustedes ya lo conocen, es ampliamente conocido, es un trastorno primario, ¿sí? Una afección cardíaca eléctrica primaria que se caracteriza por tener ausencia de cardiopatía estructural,
es una enfermedad hereditaria autosómica dominante, tiene una mutación genética con el gen SCN5A, tiene un electrocardiograma típico en precordiales derechas y predisposición a muerte súbita por una fibrilación ventricular o taquicardia ventricular polimórfica. Solo para mencionar que el que se considera actualmente es el tipo 1, caracterizado por una elevación del punto J más de 2 milivoltios, con concavidad inferior y T negativas en al menos una de las dos precordiales derechas, ya sea en el cuarto, tercero o segundo espacio intercostal, ¿sí? Este patrón de Brugada también puede ocurrir inducido por fármacos, los bloqueantes de canales de sodio. Podemos encontrar la lista de fármacos que debemos evitar en la página www.brugadadrugs.org. Y también hay que tener en cuenta que existen fenocopias, existen otras causas que pueden producir este patrón similar y podemos llevar a un error. Lógico es porque hay una mutación en el gen SCN5A, lo que hace una disminución de la función del canal de sodio. Por lo tanto, hay una disminución de la corriente de sodio con depresión de voltaje y un aumento transitorio de la salida de potasio en los canales ITO en fase 1. Todo eso da lugar a que se forme esta como aleta de tiburón en el electrocardiograma en las derivaciones precordiales derecha, como lo vemos aquí al lado. Bueno, las guías también te dicen que el tratamiento va acompañado de evitar los fármacos que produzcan un síndrome de Brugada, pero el tratamiento básicamente es un cardiodefibrilador y la quinidina se puede dar o ayudar en caso de tormentas eléctricas o descargas eh, muy constantes. Por último, una taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica es un trastorno también eléctrico hereditario, pues, caracterizado por taquicardias ventriculares bidireccionales, ¿sí? Pero la característica es que es inducida por el ejercicio, en ausencia de una cardiopatía estructural o isquémica. Generalmente los exámenes complementarios son normales, ¿sí? La ergometría nos ayudaría como prueba diagnóstica para establecer la presencia de estas taquicardias al esfuerzo. Aquí se va a restringir el esfuerzo y se indica el uso de beta bloqueantes que no sean cardioselectivos, que no tengan actividad simpaticométrica intrínseca, preferiblemente como el propanolol. Si hay familiares genéticamente positivos, también deben ser tratados con beta bloqueantes y si se considera adicional la flecainida también en caso de que no se logre un control de las arritmias. Nuevamente las guías y pasamos al caso clínico que les quería mostrar. Sí se ve ahora, ¿no? Se Bueno, ve bien, está se ve perfecto. bien. Ya, listo. Se trata de un paciente joven, ¿sí? De 37 años, casado, nivel de instrucción superior, de natural de Chiclayo, que sin antecedentes cardiovasculares, niega antecedentes de importancia, antecedentes respiratorios muy así pasajeros, pero no nada de importancia, familiares con el papá hipertenso, mamá, hermanos e hijos sanos, no da más referencia de familiares directos y su historia empieza, eh, él refiere, bueno, vive frente al servicio de emergencia del hospital, ¿no? Entonces, en una noche, durmiendo, su esposa lo escucha roncar, no responde al llamado, al despertarlo, y es trasladado al servicio de emergencia. Inmediatamente, como está cerca, se le da una atención pronta
y se le encuentra en fibrilación ventricular, se le hace reanimación con cardioversión eléctrica y el paciente llega a recuperarse. Está unos días hospitalizados y sale con amiodarona. Se le hacen los estudios, y ya les voy a mostrar, y aparentemente todo le salía normal. Debido a para ampliar los estudios, se hizo una referencia a Lima, ¿sí? Donde también por esas casualidades se hospeda frente al Hospital 2 de Mayo, por ser cerca del servicio de emergencia, vuelve a pasar los episodios en la madrugada, la esposa lo escucha, que el paciente tiene ronquidos diferentes, ¿no? Una respiración agónica, como se dice, lo lleva, no responde, lo lleva al servicio de emergencia, ahí pasa a la unidad de cuidados intensivos, se trata de descartar procesos neurológicos, ¿no? Luego, como tenía su seguro, pasó al Hospital Almenara y del Almenara pasó al Instituto del Corazón. Se complementa estudios, cateterismo coronario, todos los estudios, test de flecainida, vía oral, 4 tabletas para estudio y se quedó hospitalizado hasta que se decidió un implante de un monocameral y salió de alta con bisoprolol. Al mes siguiente, estando también en Lima, sufre varios episodios de descargas del cardiodefibrilador, ¿no? Estando hospitalizado y estando en la calle. Entonces el paciente se hospitaliza, queda ahí varios días hospitalizados, sale de alta con amiodarona y con la posibilidad de cambiar a Sotalol también. Posteriormente viene a Chiclayo, ya al mes siguiente, y suceden los mismos episodios de descargas eléctricas con el cardiofibrilador, continuas. Han sido muchas descargas la que ha tenido, ¿sí? Pero siempre quedaba la duda, el diagnóstico específico era una muerte súbita, el diagnóstico específico, ponerle un nombre a esta patología, ¿no? Su examen físico no había nada diferente, sus exámenes de laboratorio también estaban todos normales, no había nada llamativo. Este es un electrocardiograma, aparentemente con un QT corregido, mm, salían 370, 380. Sí, las derivaciones precordiales también en el segundo, en el tercer y en el segundo espacio intercostal. Sí. Este es un electrocardiograma buscando la historia que en algún momento se le tomó, que por alguna razón, sino que me llama la atención, por eso lo pongo. Disculpe que no se note, no se pueda visualizar muy bien. Su prueba de esfuerzo, ahí el protocolo, sin mayores cambios, dolores atípicos, realiza toda la prueba de esfuerzo al 100%, negativa para isquemia, el test de flecainida negativo para un patrón de Brugada, según se informa su ecocardiograma absolutamente normal, su cateterismo cardíaco también absolutamente normal, Holter que se habían hecho hasta ese entonces también normal, pero llega un momento donde se realiza un Holter cuando le dan su segundo episodio de tormenta eléctrica y vemos que durante el día, un holter aparentemente sin mayor cosa hasta la madrugada, donde en la madrugada vemos un episodio perdón, perdón, un episodio a las 4 de la mañana de una taquicardia polimórfica autolimitada que sigue
y a las 4:19 un primer episodio de una taquicardia polimórfica. Vemos aquí inimórfica que continúa más o menos 10 segundos hasta la redetección del cardiofibrilador, su descarga y pasa a ritmo sinusal. Y va seguido siempre en la madrugada con una extra, en algunos momentos pareciera un fenómeno de RNT bien cerca a la cúspide de la onda T. Vemos también que hace taquicardias polimórficas autolimitadas, ¿sí? Y un segundo episodio a partir de las 4:41, también un segundo episodio y otro choque con el cardiodefibrilador. Seguimos a las 5 de la mañana también, 5:45, taquicardia ventricular polimórfica, un tercer choque del cardiodefibrilador. Era una subpolimórfica y fibrilación ventricular, choque y salida sinusal. Bueno, el paciente, después de ese episodio, de esa tórax que tuvo a los 12 del DAI, o sea, hasta 3 meses de ahí, no ha vuelto a presentar ningún episodio de arritmia. Ha seguido el fibrilador eh, constante, continuos, ¿sí? Esta es su última telemetría de este mes. Ya su generador ya está para reemplazo, ¿sí? Que ya está programado también, pero sus valores todos normales. Generalmente se ha programado en 40, pero no BBI 40, pues sensado ventricular, ¿sí? No ha habido episodios de TFB. Si vemos su histograma de frecuencia, todo el 100% es ritmo propio. Y vemos aquí que en total, desde esa vez, ha tenido 37 episodios documentados, o sea, por el cardiodefibrilador, y con 36 que terminaron en descarga, ¿no? Esto está desde que esta es una telemetría de mucho más anterior y ya vemos que acá lo tenía los episodios de descarga. Entonces, esta es su programación, está programada una zona de fibrilación ventricular, el resto de zonas están inactivas, ¿sí? Y bueno, nos quedamos aquí con la pregunta del paciente. Es portador de un DAI monocameral por prevención secundaria en muerte súbita. Si tenemos un síndrome QT corto, si tenemos un síndrome de Brugada, o sea, siempre hemos quedado con la pregunta en ponerle un nombre, ¿no? ¿Qué nos faltó? También qué cosa más podemos hacer. Dentro del plan era hacerle un panel genético que nos ayudaría mucho a buscar malformaciones, mutaciones genéticas, perdón, sí, hacer también un cribado de la familia, hijos, ¿no? Sobre todo para ver si hay también mutaciones genéticas en ellos. Vemos que cuando ha sucedido los episodios de esta tormentas arrítmicas, mucho tratamiento antiarrítmico no tenemos a la mano, ¿no? Aquí hay poco, en Perú, poco tratamiento antiarrítmico, medicamento antiarrítmico. Entonces, nos queda varias de esas preguntas para poder resolver, ¿no? Y una pregunta que siempre me hacía el paciente es si puede cambiar de domicilio. Siempre vive cerca al hospital, pero ya actualmente está muchísimo más tranquilo y lleva su enfermedad de lo más tranquilo posible. Esta semana se le hizo su telemetría y vimos su electrocardiograma. Este es el último. En precordiales, cuarto espacio intercostal, tercer espacio intercostal y segundo espacio intercostal, ¿no? Entonces, les traigo
a, 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 a comentarios de este caso, qué otras cosas hemos podido hacer o podamos hacer de aquí más adelante. Muchas gracias por vuestra atención.